Bueno, en este video vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos piden graficar la función cuadrática f de x, dar los conjuntos de positividad y negatividad, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y el máximo o mínimo de la función. Y la primera función es f de x igual a menos x cuadrado más x más 6. Entonces, ya tenemos hecho el gráfico de la función. Vamos a repasar brevemente cómo hacer el gráfico. Entonces, si teníamos una función cuadrática escrita en la forma polinómica, para hacer el gráfico de la función, que era una parábola, podíamos hacer lo siguiente. Primero, hallar el vértice. El vértice era un punto del plano que tenía coordenadas x del vértice e y del vértice, donde la coordenada x del vértice la podíamos encontrar haciendo menos b sobre 2a, y la coordenada y del vértice la encontrábamos calculando f de x del vértice. Entonces, para la función que tenemos, a vale menos 1, b vale 1 y c vale 6. Entonces, la coordenada x del vértice va a ser menos 1 dividido 2 por menos 1. Y eso nos da 1/2. Y la coordenada y del vértice la obtenemos calculando f de 1/2. Entonces tenemos que reemplazar el 1/2 en la expresión que tenemos para f y hacer la cuenta. Esa cuenta nos da 25/4. Entonces ya tenemos el vértice de la parábola, que va a ser el punto del plano que tiene coordenadas 1/2 y 25/4, que es el punto que estoy señalando ahora en el gráfico. Luego, una parábola puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si el parámetro a era mayor que 0, entonces el gráfico de la función cuadrática era una parábola cóncava hacia arriba. Y si a era menor que 0, el gráfico de la función cuadrática era una parábola cóncava hacia abajo. En nuestro caso, como el parámetro a es menos 1, entonces ya sabemos que el gráfico de la función va a ser una parábola cóncava hacia abajo. Entonces, teniendo el vértice, sabemos que el gráfico, como dije recién, va a ser una parábola cóncava hacia abajo, entonces necesariamente va a cortar al eje x. Entonces, vamos a encontrar los puntos donde el gráfico corta al eje x, que son los ceros o las raíces. Para hallar los ceros, teníamos que igualar la función a 0 y resolver esa ecuación. Ahora, para resolver esa ecuación, utilizábamos esta expresión, que las soluciones las podíamos encontrar haciendo esta cuenta: menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Si el término que estaba dentro de la raíz era positivo, íbamos a tener dos soluciones reales. Si el término que estaba dentro de la raíz era 0, íbamos a obtener una solución real. Y si el término que estaba dentro de la raíz era menor que 0, no íbamos a obtener soluciones reales. En nuestro caso, si hacemos esa cuenta, obtenemos dos soluciones, que son x1 igual a menos 2 y x2 igual a 3, que son los puntos que estoy señalando ahora en el gráfico. Esos puntos serían el punto A
del plano, que es el punto menos 2, 0, y el punto B, que es el punto 3, 0. Entonces, teniendo el vértice, teniendo el punto A y teniendo el punto B, hay una única parábola que pasa por esos tres puntos. Entonces, para hacer un gráfico, hacemos una curva como vemos en la figura. Ahora, teniendo el gráfico, vamos a encontrar los conjuntos de positividad, de negatividad, los intervalos de crecimiento y el máximo. Entonces, los conjuntos de positividad y negatividad se definían de la siguiente manera. El conjunto de positividad estaba formado por todos los x pertenecientes al dominio de la función, tal que f de x era mayor que 0. Y el conjunto de negatividad estaba formado por todos los x pertenecientes al dominio de la función, tal que f de x era menor que 0. Ahora, sin utilizar las definiciones, teniendo el gráfico de la función, era sencillo encontrar los intervalos que formaban el conjunto de positividad y los intervalos que formaban el conjunto de negatividad. En este caso, el conjunto de positividad va a ser el intervalo menos 2, 3. Porque en todo ese intervalo, el gráfico de la función está por encima del eje X. Y el conjunto de negatividad va a estar formado por la unión de dos intervalos. El intervalo menos infinito, menos 2, y el intervalo 3 más infinito. Porque para esos dos intervalos, en esos dos intervalos, el gráfico de la función está por debajo del eje X. Entonces, los intervalos que forman el conjunto de positividad van a ser aquellos intervalos para los cuales el gráfico de la función esté por encima del eje X. Y los intervalos que van a formar el conjunto de negatividad van a ser aquellos intervalos dentro del dominio de la función para los cuales el gráfico de la función esté por debajo del eje X. Entonces, tenemos que el conjunto de positividad va a ser el intervalo menos 2, 3, y que el conjunto de negatividad va a ser el intervalo menos infinito, menos 2, unión el intervalo 3 más infinito. Y esa sería la primera respuesta a lo que nos pide el ejercicio. Vamos a ver ahora los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Un intervalo de crecimiento es un intervalo dentro del dominio de la función que cumple que para todo x1, x2 perteneciente al intervalo, si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 es mayor o igual que f de x1. Y un intervalo de decrecimiento es un intervalo dentro del dominio de la función que cumple que para todo x1, x2 perteneciente al intervalo, si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 es menor o igual que f de x1. Ahora, sin usar las definiciones, también podemos encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. El intervalo de crecimiento en este caso va a ser el intervalo dentro del dominio de la función, para el cual en ese intervalo el gráfico de la función, si lo seguimos de izquierda a derecha, vaya subiendo. Entonces nosotros vemos que en el intervalo menos infinito, 1/2, donde 1/2 es la coordenada x del vértice, en ese intervalo el gráfico de la función va siempre subiendo. Si pusiéramos a caminar una persona sobre el gráfico, entonces iría siempre subiendo en el intervalo que va de menos infinito a 1/2. Entonces vamos a decir que el intervalo de crecimiento es el intervalo menos infinito, 1/2.
Y el intervalo de decrecimiento, en este caso, va a ser el intervalo 1/2 a más infinito. Porque dentro de ese intervalo, si seguimos la función de izquierda a derecha, el gráfico va a ir siempre bajando o siempre decreciendo. Si ponemos una persona a caminar sobre el gráfico de la función, va a ir siempre bajando en el tramo de la función que va de 1/2 a más infinito. Entonces, el intervalo de decrecimiento es el intervalo 1/2 más infinito. Y en este caso, para las funciones cuadráticas que tengan por gráfico una parábola cóncava hacia abajo, vamos a decir que la función f tiene un máximo en x igual a 1/2. Porque para ese valor de x, el valor f de 1/2 es mayor o igual que cualquier otro valor que pueda tomar la función. O sea, f de 1/2 es mayor o igual que f de x para todo x dentro del dominio de la función. Bueno, vamos a hacer ahora lo mismo que hicimos recién, pero para otra función. Acá estoy recuadrando los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y donde la función en este caso tiene un máximo. Ahora supongamos que tenemos esta otra función. Entonces, nuevamente para hacer el gráfico, vamos a encontrar el vértice. El vértice en este caso tiene coordenadas 2 de x y 1 de y, que es el punto que estoy señalando ahora en el gráfico. Y como a en este caso vale 1, entonces el gráfico de la función va a ser una parábola cóncava hacia arriba. Entonces no va a tener ceros o raíces. Para hacer el gráfico vamos a encontrar otros dos puntos. Un punto puede ser aquel que tiene coordenada x igual a 0. Si x vale 0, tenemos que calcular f de 0 para encontrar la coordenada y. Ahora f de 0 es sencillo de calcular y nos da 5. Con lo cual tenemos ahora el punto P que estoy marcando ahora, que es el punto 0,5. Y teniendo ese punto, tenemos el simétrico respecto al eje de simetría, que lo llamo el punto Q, que en este caso el punto Q es fácil de hallar porque va a tener coordenadas 4 de x y 5 de y. Entonces, teniendo esos tres puntos, va a haber una única parábola que va a pasar por esos tres puntos. Entonces podemos hacer el gráfico que vemos en la figura. Ahora, teniendo el gráfico, vamos a encontrar el conjunto de positividad primero y el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad en este caso van a ser todos los reales, porque para todos los reales el gráfico de la función siempre está por encima del eje x. El conjunto de negatividad va a ser un conjunto vacío, porque no hay ningún intervalo para el cual el gráfico de la función esté por debajo del eje x. El intervalo de crecimiento, en este caso, va a ser el intervalo 2 más infinito. El intervalo de decrecimiento va a ser el intervalo menos infinito 2. Y la función en este caso, vamos a decir que f tiene un mínimo en x igual a 2. Entonces, con eso completamos lo que nos pide el ejercicio. Con esto terminamos. Espero que les haya servido. Hasta luego.